La presencia militar de Estados Unidos en las costas venezolanas no puede entenderse solamente como un gesto aislado de fuerza, ni tampoco como una demostración simbólica contra un gobierno que Washington ha calificado durante años de ilegítimo. Detrás de los movimientos estratégicos y las maniobras que han puesto barcos y aviones cerca de Venezuela, existe una dimensión económica mucho más profunda que conecta con la seguridad energética de Estados Unidos, con la competencia global por el control de los hidrocarburos y con la necesidad de sostener una posición dominante frente a Rusia, China e Irán en el tablero geopolítico. Pero lo más importante de todo es que, para Venezuela como nación, esa presión externa puede abrir la puerta a una transición política hacia un gobierno legítimo, reconocido internacionalmente, que ofrezca estabilidad, institucionalidad y sobre todo la oportunidad de reconstruir una economía devastada tras años de crisis, corrupción y sanciones. Suscríbete al canal para no perderte ninguno de estos análisis, porque entender cómo economía y política se cruzan en casos como este nos permite anticipar el futuro y comprender que, más allá de los discursos, lo que se juega es el bienestar de millones de personas. Venezuela posee las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, una riqueza que durante la última década ha permanecido semiparalizada por el colapso de PDVSA y la falta de inversión. Esa riqueza sigue allí, esperando ser explotada con capital y tecnología. Lo que Estados Unidos busca es asegurar que esa explotación se dé bajo reglas claras, con un gobierno legítimo que ofrezca estabilidad y apertura a la inversión. Y en ese proceso, los principales beneficiados serían los propios venezolanos, porque cada acuerdo de cooperación, cada contrato energético y cada flujo de inversión representaría empleos, infraestructura y recuperación económica. Una alianza con Estados Unidos no significa entregar el país, significa aprovechar que la mayor potencia del mundo necesita del petróleo venezolano y que está dispuesta a garantizar su extracción, su compra y su transporte. Lo que se abriría no es dependencia, sino la oportunidad de que Venezuela sea nuevamente un actor respetado en el mapa energético global. La conexión entre el despliegue militar y la economía se entiende mejor si miramos lo ocurrido desde 2022, cuando la invasión rusa a Ucrania cambió el mapa energético. Estados Unidos obligó a Europa a cortar con el gas y petróleo rusos, ofreciendo su propio gas natural licuado. Pero la producción de Shell en Estados Unidos es costosa, no siempre sostenible a precios bajos, y eso abre la necesidad de contar con socios que aporten crudo abundante y barato. Ahí entra Venezuela, y ahí está la razón por la que Washington insiste en un cambio de régimen. A Estados Unidos le conviene, sí, pero también le conviene a Venezuela, porque es la forma de reactivar la producción, de atraer miles de millones de inversión y de recuperar la confianza internacional en su economía. Si un nuevo gobierno legítimo se consolida, las grandes compañías podrán operar con garantías jurídicas, reactivar campos petroleros y asegurar que parte de esa riqueza se quede en el país en forma de regalías, impuestos y desarrollo. La influencia de Rusia, China e Irán no ha traído progreso a Venezuela, solo endeudamiento y compromisos opacos. Con Estados Unidos el trato sería distinto: acuerdos comerciales transparentes, acceso a mercados internacionales y sobre todo la integración a una red energética global que paga bien y paga en dólares. La transición política, acompañada del despliegue militar como seguro de estabilidad, es lo que puede marcar el inicio de un verdadero renacer económico venezolano. El despliegue de buques estadounidenses frente a las costas venezolanas es una advertencia a Maduro, pero también una garantía para los venezolanos. Significa que Washington está dispuesto a respaldar un cambio de gobierno y que no dejará que potencias rivales consoliden su influencia en un país que merece recuperar su soberanía y prosperidad. Para el pueblo venezolano, que ha vivido la tragedia de la migración, la hiperinflación y el colapso de los servicios básicos, un acuerdo con Estados Unidos no sería una pérdida de independencia, sino la ganancia de un aliado estratégico que necesita lo que Venezuela tiene y que a cambio puede ofrecer estabilidad, inversión y acceso a mercados. El crudo venezolano es clave para las refinerías del Golfo en Estados Unidos, y recuperar ese flujo significa también recuperar empleos en Venezuela, inversión en infraestructura y un reingreso al comercio internacional en condiciones dignas. La transición abriría la posibilidad de que el país vuelva a exportar masivamente, no bajo sanciones y clandestinidad, sino como proveedor confiable del mundo libre. Esto no solo ayudaría a Estados Unidos en su competencia con Rusia y Saudi Arabia, también consolidaría a Venezuela como socio estratégico, capaz de influir en el mercado global desde una posición de legitimidad.
La explotación del shale oil en Estados Unidos tiene un horizonte limitado, y Venezuela puede ser el relevo perfecto. Eso implica que Washington tiene incentivos a largo plazo para cuidar la relación, para garantizar que el nuevo gobierno venezolano se sostenga y que el flujo de inversión no se interrumpa. Para los venezolanos, significa estabilidad en el tiempo porque cada barril que salga del Orinoco con destino a refinerías estadounidenses es ingreso asegurado para la nación. La transición política, acompañada por un despliegue militar que sirve como carta de presión y como seguro diplomático, es la vía más realista para lograrlo. Europa también necesita fuentes de energía que no dependan de Rusia, y si Venezuela se integra a esa red bajo la influencia de Estados Unidos, podrá colocar su petróleo en el mercado europeo con precios competitivos y contratos estables. El país pasaría de estar aislado a ser protagonista en el comercio internacional, y los beneficios se traducirían en divisas, inversión extranjera y reconstrucción de la economía interna. Es evidente que los discursos oficiales que hablan de narcotráfico o seguridad regional son solo la fachada pública. El verdadero trasfondo es económico y estratégico, y eso no es negativo. Significa que hay un interés real en rescatar el potencial de Venezuela y ponerlo al servicio de una alianza que beneficie a ambas partes. Para Estados Unidos se trata de asegurar un recurso clave y desplazar a sus rivales. Para Venezuela, de aprovechar ese interés para reconstruir su economía, recuperar empleos y devolver dignidad a su población. La historia reciente demuestra que una intervención total sería costosa e innecesaria. Lo que Washington busca no es ocupar Venezuela, sino facilitar una transición política ordenada que ponga fin a la dictadura y abra paso a un gobierno legítimo. La presencia militar es el respaldo que da credibilidad a ese proceso. Y aunque siempre habrá voces que critiquen la injerencia extranjera, lo cierto es que Venezuela necesita aliados poderosos para levantarse. Y hoy no existe aliado más estratégico que Estados Unidos. Mientras el petróleo siga siendo el motor del sistema global, Venezuela no puede seguir bajo un régimen que bloquea su potencial y la condena a la pobreza. La transición apoyada por Estados Unidos no es solo posible, es necesaria, porque ofrece un camino de salida a la crisis más larga de la historia contemporánea del país. Y aunque para Washington haya motivos geopolíticos y energéticos, para Venezuela los beneficios serán mucho más humanos y concretos. Estabilidad, inversión, empleo, acceso a mercados y la posibilidad real de que millones de familias vean un futuro mejor. Suscríbete al canal para seguir analizando cómo estas jugadas geopolíticas pueden transformar la vida de las naciones, porque lo que ocurre en Venezuela no es un capítulo más, es la oportunidad de un renacimiento que podría marcar a toda Latinoamérica.